escrito está. Buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto para mí poder estar con ustedes en esta linda noche. Hoy vamos a estar compartiendo un tema que se llama la buena tierra. Ya no más tierra estéril. Vamos a hablarlo enfocándonos en la congregación, en la iglesia. No a nivel, pues sí a nivel personal, pero más que nada dentro de la iglesia. Nosotros como miembros de una iglesia, como parte de una congregación. Creo que es importante porque hay muchos tipos de terreno para sembrar. Hay lugares que usted puede sembrar, pero tal vez no tenga fruto. ¿Por qué? Porque es una mala tierra, porque no es una tierra apropiada para sembrar. Entonces, tenemos que nosotros creer que somos buena tierra. Creerle a Dios que somos buena tierra, que lo que va a caer de parte de Él en nosotros va a dar fruto. Tenemos que aprender a depender de Dios de una forma que nosotros tal vez nunca, tal vez lo hemos hecho. Tenemos que aprender a crecer de esa forma porque muchas veces nosotros no le creemos a Dios en ciertas cosas que son para la iglesia. Le creemos a Dios de otras formas que tal vez son a nivel personal. Caminamos creyéndole a Dios que Dios nos puede bendecir con un trabajo, con salud, que Dios nos puede bendecir con dinero, que Dios nos puede bendecir con una casa, que Dios nos puede bendecir con un carro, que Dios nos puede dar el empleo que queremos, que Dios nos puede dar la esposa, al esposo, etcétera, etcétera. Podemos tener fe para muchas cosas que son a nivel personal, pero hemos descuidado mucho la parte congregacional. El enfoque nuestro debe ser congregacional. Y de ahí va a partir todo lo demás. Dios a usted no lo va a abandonar. No crea que porque usted se preocupa por otras cosas, a usted Dios lo va a descuidar. Dios no va a descuidar a ninguno de sus hijos. Dios va a cuidar a sus hijos. Entonces yo le he puesto como título la buena tierra. Ya no más a la tierra estéril. Tenemos que aprender a ser buena tierra nosotros como iglesia. Nos necesitamos los unos a los otros. Y es algo tan importante, pero tan importante que creamos que lo que va a caer de parte de Dios en nosotros va a dar fruto como iglesia. Mostrar las bendiciones para ser fieles a la palabra de Dios es importante. Porque si nosotros no mostramos las bendiciones, no me refiero a las bendiciones personales, hermano. No se enfoque usted en lo personal. Muera usted a lo personal. Crea como iglesia, como propósito que somos una iglesia, que deberíamos de estar ya con más gente aquí nosotros y no tenemos la gente aquí. Entonces viene gente a la iglesia, entran por un lado y por el otro lado se van, se pierden un tiempo, tienen un problema, regresan, se desarregla el problema, se van, traen a otra persona con un problema, entran, vienen y tenemos un efecto autobús dentro de la iglesia. Que la gente no permanece dentro de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que preocuparnos por eso, porque parte de eso es de nuestra vida personal como iglesia, como congregación, no como individuos personalmente. Porque a veces nos enfocamos en nosotros, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros queremos, pero como iglesia tenemos que tener mucho cuidado. No somos una tierra donde está sembrándose la semilla de Dios, la que a Dios más le importa. La que Dios más quiere que caiga en nuestras vidas. Vamos a leer en Mateo capítulo 13, versículo 1 al 8. Me dice amén cuando lo tiene, un fuerte amén. Dice la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente que estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad a la tierra, pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, el cual 100, cual al 60, y cual al 30
por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, la tierra somos nosotros. Pero si no somos una buena tierra, hermano, tenemos que ser una buena tierra como iglesia. No hagamos iglesia a nivel personal, hagamos iglesia a nivel grupal, porque somos un grupo de personas que formamos un cuerpo. No formamos una iglesia individual. Yo no formo mi iglesia, formamos una iglesia. Cada uno de ustedes es parte de una construcción que Dios está haciendo en este lugar. Somos una pieza importante que necesitamos estar unidos, necesitamos estar juntos, necesitamos estar en un mismo sentir para que la palabra de Dios pueda operar en nuestras vidas. No tome siempre la palabra como cosa personal solamente. Es que Dios la palabra la hace a nivel de iglesia. Porque Dios no viene por César nada más, no viene solamente por el hermano Chirino, no viene por la hermana Isabel, no viene por el hermano Mauricio ni por la hermana Janet, nada más. Dios viene por su iglesia, la cual la conformamos todos nosotros. Entonces tenemos que ser una tierra donde pueda caer una semilla y que esa semilla pueda dar un fruto. Un fruto, no me refiero a que usted vea en su vida personal solamente crecimiento, sino que usted entienda que ese fruto que usted va a dar es a nivel congregacional. Que usted va a reflejar frutos de parte de Dios en su vida y que esos frutos usted los va a poder brindar a la congregación para que poder crecer. La semilla del sembrador finalmente llegó a donde debe estar, la buena tierra. Ahí es el lugar indicado. Jesús está hablando de diferentes tierras donde caía la semilla. Y no todas las tierras pudieron producir frutos. Solamente la última semilla cayó en una tierra que sí podía producir. Entonces, quiere decir que hay diferentes tierras, pero no todas las tierras van a producir fruto. Usted tiene que considerarse buena tierra. Dígale a su hermano, usted tiene que considerarse buena tierra. Tenemos que ser buena tierra para que la palabra de Dios caiga. No esté usted pensando solamente es que en usted mismo. No piense en usted mismo. Tome su cruz como Jesús nos enseñó. Hoy es un día que estamos celebrando, pues el mundo celebra la muerte de Jesucristo. Pero esa muerte de Jesucristo no solamente es para que nosotros la celebremos o ¿cómo se dice? Conmemoremos. Sino para que nosotros aprendamos también nosotros a morir como esa semilla, que tiene que morir una semilla, si no muere no puede dar fruto. Usted y yo somos tierra y la semilla es la palabra de Dios, pero si la palabra de Dios cae en nosotros, pero nosotros somos una tierra que no produce, ¿qué pasa? Va a ser momentáneo el momento que va a pasar, tal vez sea como pasa ahí, puede ser que caiga en el camino y no produce nada. Puede ser que caiga entre las piedras y trate de dar fruto, pero no va a poder. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro corazón está en otro lado. Tenemos que tener el corazón como iglesia, como cuerpo de Cristo. Porque para eso vino Jesús a morir en la cruz. Jesús no murió para ser individuo nada más. Él vino para ser una iglesia, para unificar una familia, para hacer un cuerpo. Para que todos seamos un solo cuerpo, no cuerpos por todo lado, sino un solo cuerpo. Y si no aprendemos a vivir como cuerpos, entonces vamos a caminar muy mal. ¿Por qué? Porque la palabra puede caer en nosotros, pero esa palabra no va a dar frutos en nosotros. Porque nuestro corazón está endurecido, porque nuestro corazón está apartado de la congregación, porque estamos solo pensando en nuestras necesidades. Y estamos descuidando las necesidades de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Tenemos que creer que nosotros somos la gente que Dios ha traído a este lugar. No hemos venido solo a este lugar para que Dios nos restaure. No hemos venido solamente para eso. Eso no es la iglesia. Ese no es el propósito solamente de la iglesia. El propósito es que usted venga a este lugar y que usted pueda crecer y usted pueda desarrollarse como una persona en Dios. Que la semilla de Dios caiga en su vida y que usted pueda dar ese fruto que Dios necesita en usted para que usted pueda testificar de ese fruto. Para que usted testifique solamente con pasar por un lugar, con solamente que la gente la mire a usted, que vean en usted la gracia de Dios, la misericordia de Dios, sin necesidad de usted de contar y abrir su boca para hablar. La gente va a decir algo tiene esa persona. ¿Por qué? Porque usted pasó por un lugar y tal vez la gente sintió algo bonito en usted, algo lindo de parte suya que sale de usted porque es de parte
parte de Dios, es el fruto de Dios en usted. Pero cuando el fruto de Dios no está en nosotros, por más que hablemos y hablemos y hablemos y hablemos y hablemos, no va a suceder nada. Porque no está la semilla en nosotros dando fruto. No ha salido. Usted sabe que cuando usted siembra una semilla, se tiene que esperar un tiempito, ¿verdad? Para que esa semilla dé fruto. Y aún cuando empieza a salir, no da fruto. Empiezan a sacar raíces primero. Las raíces son importantes porque es cuando usted se afirma en el Señor. Pero ahí no quiere decir que usted ya va a dar fruto. Pero usted va a empezar a crecer y a desarrollarse. Entonces como el tallito cuando empieza a salir. Ese crecimiento que usted va teniendo, esa lija que Dios le va a ir pasando a través de la palabra. La palabra es la que nos va a nosotros a ir limpiando todo el tiempo. La palabra escrita es la que nos va a transformar. Esa palabra escrita que está en usted, cuando usted la lee y usted ve esas letras ahí en la Biblia y usted las aprende o las lee y las trata de memorizar. Y usted piensa que tal vez se lo olvidaron, pero si usted se esfuerza, Dios está mirando lo que usted está haciendo y el Espíritu Santo en los momentos indicados que usted necesite esa palabra, Él se la va a recordar a usted. Pero si no tenemos esa semilla en nosotros, no vamos a poder crecer, hermanos. No vamos a ver la mano de Dios, no vamos a ver nada de Dios en nuestras vidas. Porque podemos pensar solamente en mis necesidades, que Dios me sanó, que Dios me hizo esto, que Dios me hizo lo otro. Pero como iglesia, ¿cómo estamos? Como iglesia estamos muy mal. Estamos muy mal. No tenemos un crecimiento, no tenemos una responsabilidad, no tenemos una organización, no tenemos el deseo de servirle a Dios. Estamos pensando solamente en nuestros reinitos, en nuestras formas de pensar, cada uno. Y yo me estoy metiendo en la pelota, no me estoy quitando del asunto, yo estoy metido en la pelota también. Porque todos tenemos que caminar juntos como iglesia. Y eso es lo que busca Dios. Gente que sea buena tierra para que su semilla pueda caer y pueda crecer. Pero si no somos buena tierra, hermano, ¿qué semilla va a crecer en nosotros? ¿Qué semilla puede crecer? Podemos ser piedras, podemos ser espinos, podemos ser el camino, pero no vamos a ser una tierra fértil. Una buena tierra que produzca al 60, al 30, al 100 por uno. No vamos a hacer esa tierra que Dios necesita. Porque solo pensamos en nuestras necesidades. Solo pensamos en nuestros proyectos. Solo pensamos en lo que nosotros queremos. Tenemos que pensar en lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos que ser ese lugar indicado entonces para que seamos esas semillas que Dios necesita. Ya que ahí es ahí donde muchos van a ver el fruto. Y la importancia de ver ese fruto va a ser el resultado de su vida espiritual creciendo. Porque cuando usted no crece, hermano, usted se queda enano espiritualmente. ¿Qué es un enano espiritual? Alguien que no crece, alguien que no tiene conocimiento casi, alguien que solamente asiste a la iglesia y tiene un problema y no depende de Dios, depende de los hombres, no depende de su relación con Dios. ¿Por qué no depende de su relación con Dios? Porque no hay una relación con Dios. No le creen a Dios o no creen ustedes que Dios los escucha o que yo no creo que Dios me escucha. Y lo más importante, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a creer que Dios nos escucha, que Él nos llamó y que no solamente nos llamó, que yo soy galardonador de los que le buscan, que yo me merezco eso porque Él me llamó, Él me limpió, Él me salvó. Él no lo hizo porque yo soy muy bonito o porque soy muy santo. Dios no vino a buscar gente buena. Él vino a buscar lo vil y menospreciado, las personas que tienen necesidades. A usted y a mí, gente común y corriente, gente que tenemos necesidades de Dios. Gente que teníamos un vacío en nuestro corazón. Él ahora está con nosotros. Número 1, representa a quienes escuchan con interés la palabra de Dios. Tenemos que tener interés para escuchar la palabra de Dios. No escuche solamente el mensaje de Dios como si fuera solo para usted nada más, sino que usted póngase en el lugar de Jesús. Tome esa cruz y siga a Jesús. Póngase en el lugar de Cristo. Cristo se puso en el lugar suyo para que usted viva. Y eso lo hizo por ejemplo. Él no lo hizo para que lo vieran morir solamente. Lo hizo como ejemplo.
Porque lo que Él hizo es para que nosotros lo hagamos también. Tal vez no al nivel que lo hizo, pero sí que tengamos una conciencia de que el sacrificio que Él hizo, nosotros tenemos que hacerlo a nivel personal por nuestros hermanos. Tenemos que aprender a morir a nosotros mismos. Muchas veces hay cosas que no nos gusta que nos hagan y tenemos que soportarlas, pero lo hacemos por amor a Dios. Tal vez no nos gusta, pero por amor a Dios lo hacemos. Muchas cosas en nuestra vida no van a ser como queremos, pero ahí tenemos que tomar la cruz y seguir en pos de eso. Jesús se negó a sí mismo para que usted y yo podamos tener vida hoy, vida eterna. Porque Jesús no vino a darte vida, tú tienes vida. Tú estás vivo, pero sabes que esa vida se te va a acabar cuando mueras. Pero Jesús vino a darte una oportunidad de eternidad, que es lo que Jesús más quería, que nosotros conociésemos eso, la eternidad que el Padre está preparando para nosotros. Pero hoy nadie piensa en la eternidad, nadie piensa en ese momento que vamos a estar junto al Señor, en esas moradas que está preparando para nosotros. Nadie piensa en eso. Todo el mundo aferrado está a este mundo. La gente hoy solamente quiere estar en este mundo. No creen en el más allá. El más allá es algo que está más allá, que no creemos. Si morimos, no creemos que vamos a estar con el Señor. No tenemos la seguridad que vamos a estar con el Señor. Estas personas tienen un corazón bueno y recto. Lucas 8:15 dice: la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Estas personas tienen un corazón bueno y recto. La que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Cuando usted es una buena tierra, hermano, usted aprende a tomar la palabra, traerla a su corazón. Y si la palabra te está hablando, si te está exhortando, hermano, no endurezca su corazón. Deje que la palabra penetre en usted. Deje que la palabra lo confronte. Deje que la palabra escudriñe dentro de usted y saque eso malo que está en usted o que está en mí. Que la palabra pueda hacer su obra en nosotros. La palabra no solamente es para darte bendición, no, la palabra también es para corregirte, para exhortarte, para encaminarte a una vida diferente. Pero si nosotros no queremos escucharla, no vamos a tener un buen corazón recto entonces, porque no dejamos que Dios opere en nuestras vidas. No queremos que opere Dios, que no nos digan nada. Queremos que todo siga adelante como si nada pasara. Tenemos una preocupación muy grande, repito, como iglesia nosotros tenemos que unirnos más en el espíritu, estar en un solo espíritu, soportándonos los unos a los otros. No importa si yo le caigo mal, usted me tiene que amar, yo tengo que amarla a usted. Hacer a un lado mi actitud, mi comportamiento, y a pesar de eso yo la tengo que amar a usted. Porque eso es una buena semilla, que es un buen fruto del Espíritu. Cuando yo soporto a mi hermano, estoy aprendiendo de parte de Dios, porque aprendí a soportar a esa persona que también yo no la soportaba antes. Y esa convivencia hace que en usted crezca espiritualmente. Si nosotros no practicamos la palabra del Señor, es que es practicarla, no es oírla solamente. Tenemos que aprender a amarnos. Y yo sé que eso no es fácil, hermano. Eso es algo que hay que poner en práctica, porque la Biblia es para eso, para poner en práctica. Tal vez usted vaya a fallar en algún momento. Usted, pero yo traté de amarlo, pero no puedo. Pero sigue intentándolo. Sigamos luchando, venciendo el mal con el bien, porque lo que quiere Dios es una iglesia unida. Dios no viene buscando una iglesia dividida, porque eso no es lo que busca el Señor. Esa iglesia Dios no la va a recibir, no la va a querer. Usted no puede decir: es que yo te busco, Señor, individualmente. Yo te busco a ti individualmente. Ese montón de hermanos de la iglesia que no me gustan a mí para nada, que me caen mal. Ya estás fallando ahí. Porque esos que te caen mal son una iglesia del Señor también. Por ellos también murió Jesús. Por ellos también Él fue clavado en la cruz. Por él también murió y escurrió todita tu sangre. Por usted, por mí, por cada uno de nosotros. Es importante que retienen la palabra y buscan por medio de ella
dar un fruto visible. Tenemos que aprender a buscar a través de la palabra, dar un fruto visible. Que se mire que realmente estamos siendo llenos del Señor, hermanos. Yo creo que cuando una persona está llena del Espíritu no es porque tiemble, no es porque llore, no es porque grite, no es porque corra, no es porque brinque. Es porque se manifiestan los frutos del Espíritu Santo. Y tal vez pueda hacer que esas cosas puedan hacerlas, está bien, pero lo más importante para Dios es la manifestación del fruto del Espíritu. Que en usted haya un amor no fingido, que en usted haya templanza, haya dominio propio, que en usted haya mansedumbre, que en usted haya paciencia, que en usted haya todo lo que Dios quiere que haya en usted. Que sea bueno para usted, para crecer, un fruto digno. No buscar errores en la palabra y buscar aplicarla. Muchas veces buscamos que la palabra está equivocada con cosas que dice, que yo no puedo practicar eso porque aunque Dios lo diga, yo no lo voy a hacer. Tenemos que hacer lo que la palabra nos enseña a nosotros, aunque no nos guste. Porque cuando hacemos lo que no nos gusta, estamos siendo obedientes a Dios. Muchas veces somos desobedientes a Dios. No hacemos lo que Dios nos pide que hagamos. Pero si le decimos a Dios, yo soy obediente, Señor, pero con mis acciones demuestro todo lo contrario, porque no obedecemos a Dios. Tenemos que aprender a obedecerle a Dios, buscar a Dios, que cada día la personalidad de Jesús se mire en nosotros. Pueden discernir cuando no es una doctrina correcta la que se les está enseñando. Las personas que están llenas de la palabra del Señor, que tienen una buena semilla, un buen fruto, disciernen cuando están escuchando algo que no es de Dios y también disciernen cuando algo sí es de Dios. Son entendidos en las cosas espirituales. Y usted y yo tenemos que buscar ese discernimiento, hermano. ¿Qué es lo bueno de la palabra de Dios? Cuando ella me está hablando a mí y me está redarguyendo. Cuando ella me está hablando a mí y me está corrigiendo. Cuando ella me está hablando a mí y me está haciendo sentirme incómodo, que me mande incómodo para la casa, enojado tal vez, molesto por lo que estoy escuchando, porque siento que hay un conflicto dentro de mí que se está organizando, porque no me está gustando lo que estoy escuchando, es porque Dios está removiendo, Dios está haciendo algo dentro de usted que usted no está entendiendo tal vez. Pero la palabra tiene que provocar en usted algo. La palabra no solamente es para darte palmaditas en el hombro. Estás bien así como estás. Estás bien así como estás. Sigue así. La palabra tiene que transformar tu vida. Tiene que cambiarte. Tiene que cambiarme. Tiene que hacer un efecto en nosotros. Y si no está ese efecto, hermanos, tenemos que buscar a Dios. Entonces, más de lo que estamos buscándolo. Número 2, representa a quienes tienen una fe genuina en la palabra de Dios. Su actitud es gobernada por el Espíritu Santo y esto nos lleva a entender la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos caso a la palabra de Dios, vamos a ser más entendidos, hermano. Y cuando digo la palabra de Dios, no es que yo tenga un pensamiento, que yo piense que hoy fue Dios que me está diciendo algo, que está tal vez hablándome a mis emociones. Y tal vez eso no es tan importante, hermanos. Cuando usted va a la palabra y usted lo lee, ahí usted la lee. Esa es la palabra que es más firme, la más segura, la más exacta, la que te está hablando, te está corrigiendo. No descarto la otra, porque Dios puede hablar de muchas maneras. Pero la más importante, hermanos, la más importante es la que está escrita en la Biblia. Esa es la palabra que usted tiene que tomar y traer a su corazón. Esa es la palabra que te va a corregir, porque muchas veces nuestras emociones nos pueden engañar. Somos gente humana, tenemos emociones, tenemos un alma. Más que en Mateo capítulo 13, 23 dice, mas fue sembrada en buena tierra, esta es la que oye y entiende la palabra. Y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Esa es la que va a dar fruto, hermanos, cuando la palabra te está exhortando y usted está recibiéndola y está entendiendo que es Dios que está hablándote a tu vida. No se deje engañar. Dios quiere corregirnos, hermanos, quiere transformarnos, quiere cambiarnos, pero tenemos que dejar que la palabra transforme nuestra vida. Que ella sea la que produzca en nosotros el cambio.
El hombre de por sí no puede conocer el misterio de Dios, pero precisamente por eso tal misterio fue revelado a los apóstoles de Cristo. Hay misterios, hermanos, que también nosotros no entendemos en la palabra, pero los vamos a ver revelados en la misma palabra y los vamos a comprender. Las verdades más grandes, hermano, para un cristiano están en la Biblia. Están en la Biblia. ¿Por qué están en la Biblia? Porque eso fue lo que Él quiso que quedara para que nosotros nos guiáramos. Eso fue lo que Él estableció para que usted y yo caminásemos en nuestra vida cristiana. Para que tuviésemos una comunión unánimes, todos juntos. Porque lo que me dice a mí la Biblia, se lo va a decir a usted, se lo va a decir a usted, se lo va a decir a usted. Ella no le va a hablar a usted individualmente, porque ella no habla individualmente, ella habla para su iglesia. Ella es para su iglesia, para que su iglesia camine en un solo propósito, en un solo sentir, en un solo espíritu. No en diferentes espíritus. Dios no va a encaminar a la gente de diferentes formas. Él las va a encaminar de una sola forma a través de su palabra. En 1 Corintios capítulo 2, del versículo 6 al 10, me dice amén cuando lo tiene. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Oiga lo que dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Cuando alguien dentro de la iglesia ha alcanzado madurez es porque ha sido una buena tierra. Porque una persona que es buena tierra es la persona que crece. La persona que no crece, hermano, tiene que preocuparse por crecer. Cuando usted nunca lee la Biblia, cuando usted solamente se dedica a oír canciones nada más, pero no toca la Biblia ni un versículo ni nada, y hace su vida espiritual a pura música nada más, eso está mal. Eso está muy mal. Usted tiene que leer, aunque sea reflexionar en una palabra todo el tiempo, estar escudriñándola. Y no todo el tiempo Dios le va a decir lo que usted quiere escuchar. No todo es así. Una persona llega y abre la Biblia y le dice, who has your call? Uy, Señor. Y la cierra y la vuelve a abrir. Lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Hermano, no es así. Usted tiene que leer con entendimiento, con entendimiento. Usted agarra una lectura, la lee. Y yo sé que cuando uno lee la Biblia, hay versículos que a uno le van a llamar más la atención, los marca. Los marca. Y los puede leer de vez en cuando para que los esté memorizando. Pero así va conociendo qué es el propósito de Dios para su vida. Así usted va conociendo y así va a ir creciendo, hermanos. No se dedica a hacer una vida espiritual a pura canción. Eso está muy mal, porque eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Hágalo, sí, pero leyendo también la palabra de Dios. Usted puede adorar, pero usted no puede hacer su relación con Dios solamente con adoración. Si usted no tiene conocimiento de quién es Dios, usted no puede esperar que Dios le venga a hablar, porque usted puede escuchar muchas voces de lo que ha pasado con mucha gente que han creado todas esas sectas porque escuchan voces en su cabeza y piensan que es Dios que les está hablando. Pero cuando van a la Biblia ven que es totalmente lo contrario de lo que ellos están haciendo. Entonces nuestro manual tiene que ser siempre la escritura, porque ahí yo me voy a regir. Si yo hago algo que está incorrecto, yo tengo que ir a la Biblia y decir, bueno, esto que estoy haciendo yo esto no está bien, esto no está bíblico. Y tengo que pesarlo en la palabra del Señor. Yo no tengo que ignorar la palabra del Señor, tengo que pesar todo por la palabra de Dios. Es el filtro de un cristiano, la Biblia. Todos nosotros necesitamos ese filtro, mas hablando sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Para eso está el Espíritu Santo, para eso Dios nos dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan importante en nuestra vida. Nosotros estamos estudiando ahorita en la clase sobre el Espíritu Santo, sobre nuestra relación con el Espíritu Santo, porque es importante la relación con el Espíritu Santo. Leer la palabra y una relación con el Espíritu Santo, porque Él nos va a enseñar a nosotros todas las cosas que debemos de aprender, pero tiene que ser a través de la palabra. La palabra es el punto de referencia. Entonces nosotros como buenos cristianos tenemos que instruirnos, hermanos. Tenemos que aprender a crecer cada día en la palabra. Y así usted va a poder discernir cuando usted siente algo dentro de usted, que oye una voz, usted va a decir si esa voz es de Dios o no es de Dios. Si va en concordancia con la palabra, usted dice esta voz es de Dios. Si no va en concordancia con la palabra, esta voz no es de Dios. Porque usted sabe que lo que Dios quiere en su voluntad está en su palabra. Cada hijo de Dios tiene que guiarse como su papá le está diciendo en su palabra. Usted cuando su papá lo están educando, ¿usted qué hacía? ¿Les hacía caso a quiénes? ¿A los de la calle o a sus papás? ¿A los de la calle? ¿A quién le hace caso usted? A los papás, ¿por qué? Porque ellos son los que nos aconsejan a nosotros, nos dicen qué es lo que tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer, porque si no nos van a castigar. ¿Alguna vez los han castigado a ustedes cuando fueron jóvenes? A mí me castigaron muchas veces. Yo llevé mucho palo, jovencito. Porque uno a veces no quiere hacer caso. Y esto es lo que nos pasa en la vida cristiana, nos pasa lo mismo. Conocemos lo que Dios quiere para nosotros, pero no lo queremos hacer. Sabemos que Dios nos enseña qué tenemos que hacer y nosotros hacemos todo lo contrario. Es como el joven que Jesús le preguntó que si quería ser, que le dijo, maestro, yo quiero ser tu discípulo. Y que Jesús le dijo, ¿qué cosa buena quieres? Y que le dijo Jesús, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Y qué hizo él? Claro, Jesús, en este momento voy a ir a vender, es más, lo voy a regalar. No pudo él. ¿Qué hizo él? Dio media vuelta. Él fue sincero con Dios. Actuó mal, pero nosotros muchas veces decimos, Señor, yo todo por ti, pero no damos todo por Él. Señor, yo te entrego todo, pero estamos de mentirosos ahí siguiendo al Señor, porque no le entregamos todo al Señor. Y tenemos que aprender a entregarle todo al Señor. Morir cada día a nosotros mismos. Ese es el reto que tenemos como iglesia. Queremos ver esta iglesia llena de gente, hermanos. Tenemos que crecer nosotros primero. Si nosotros no crecemos y no entramos en una comunidad de armonía, de un amor ágape, un amor real, un amor no fingido, que nos amemos los unos a los otros, independientemente de lo mal que nos caiga de las personas, tenemos que aprender a amarlas, soportarlas. Es un mandato que dio Jesús, es lo más importante. En esto conocerán que son mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros, ¿no? En que os amáis los unos a los otros, no que se armen los unos contra los otros, sino que se amen los unos a los otros. El amor es un indicativo de cuando una iglesia está llena de la presencia de Dios. Practicar el amor, ese fruto que es el Espíritu Santo. Practicar la fe. Creer en lo que va a venir de parte de Dios para nuestra vida en la eternidad. Y puesto los ojos en esas cosas eternas, hermanos, no en esas cosas de este mundo. Porque Él dijo que nosotros tenemos que encargarnos de buscar su reino. Buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar ese reino que nosotros no estamos viendo, que nosotros no estamos conociendo, pero nosotros tenemos que tener la seguridad en nuestro corazón de que ese reino está ahí disponible para cada uno de nosotros. Que ese reino lo vamos a poder ver, que ese reino lo vamos a conocer. Busquemos ese reino. Y en ese reino vamos a poder entrar en la armonía de caminar con los principios de ese reino. Vamos a caminar en amor, vamos a caminar en paciencia, vamos a caminar en benignidad, en bondad, en templanza, en fe, en mansedumbre, en dominio propio. Vamos a ver el desarrollo de una vida espiritual mucho más hermosa que la que estamos viendo ahorita. Pero necesitamos caminar en ese reino, que esos misterios que están ocultos ahí, para nosotros podamos verlos. Que yo pueda caminar creyendo que no importa que me caiga mal el flaco, que no importa que me caiga mal la chaparra,
que no importa que me caiga mal la espelucada, que no importa que me caiga mal cualquier persona, yo la voy a amar, no con mi fuerza, sino con el amor de Dios, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. El amor del ser humano es un amor condicional. Yo te amo, pero si me tienes que amar. Si no me amas, yo no te voy a amar. O te amo porque te necesito, pero cuando ya no te necesito, te dejo de amar, porque es un amor condicionado. El amor de Dios es un amor diferente, es un amor eterno, es un amor que a pesar de todo, Él nos va a amar siempre. Jesús amó a Pedro porque lo traicionó a Pedro. Si Judas se hubiera arrepentido, Jesús lo hubiera amado igual. Porque Judas tuvo que cumplir una misión que ni él sabía que estaba cumpliendo una misión. ¿Alguien tenía que entregar a Jesús? Pues encontraron a Judas en el camino, este es el más indicado. Pero si él se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. Si no, se hubiera suicidado. Pablo dice que si leemos lo que a ellos se les ha revelado, podemos entenderlo. Efesios 3, capítulo 3, versículo 1 al 6. Si podemos leer lo que a ellos se les reveló. Hermanos, ellos fueron las personas más cercanas a Dios. En Efesios, capítulo 3, versículo 1 al 6. Ellos fueron personas muy cercanas a Dios. Aún Pablo, que fue mucho tiempo después que sus primeros discípulos, él tuvo una revelación y tuvo un trabajo más arduo que sus mismos discípulos de Jesús. Y eso que Pablo no fue uno de los principales discípulos, él se consideraba como un abortivo, que él no era digno, pero sin embargo fue el que más trabajo hizo misionero. Pablo fue el que evangelizó toda Asia, Roma, España. Él anduvo por toda Europa evangelizando, llevando la palabra del Señor. Fue un hombre que hizo una obra misionera tremenda. Plantó iglesias por todo lado. Dice la palabra, versículo 1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, ese misterio que no se reveló, que antes pensaban ellos eran predilectos, nada más escogidos, solamente ellos como únicos, Dios expande su reino a los gentiles y a través de la predicación, la gente que no conocía al Señor, conoció al Señor y pudieron ser salvos. Mucha gente conoció a Cristo. Los gentiles, así como los judíos que se hagan cristianos, somos herederos y miembros del cuerpo de Cristo y participantes de las promesas de la vida eterna. No por medio del judaísmo o de nuestras obras buenas o de alguna religión humana, sino por medio del Evangelio. El Evangelio es tan importante, hermano, porque no se trata de cuán bueno puedo ser yo, que cuán buenas mis obras, cuán buenas son mis obras, o cuán malas son mis obras, o cuán buena es mi religión. No se trata de cuánto yo haya hecho cosas buenas. Se trata de que a través de Cristo, de reconocer a Jesús como nuestro Salvador, a partir de ese momento podemos ser salvos. Él no nos está pidiendo ningún requisito, ni nos está diciendo qué tenemos que hacer. Por ahí alguien dice que Jesús
hizo un 60% y que a nosotros nos toca hacer un 40%. ¿Qué cosa más terrible es esto? Porque nosotros no tenemos que hacer nada. Él lo hizo todo. Tenemos que creer nada más. Creerle a Dios. Tenemos que poner nuestra fe en Dios. Y sabes, es una cosa que es muy terrible en estos tiempos, que la gente tiene fe para muchas cosas, pero para cosas de la palabra no tenemos fe. No tenemos fe para caminar en vida eterna. No creemos en la vida eterna. Creemos que aquí está todo aquí bonito, que aquí todo lo ocupamos en este mundo, pero tenemos fe para otras cosas que no son de vida eterna, que no son de la promesa que Dios nos está haciendo para nuestras vidas. No practicamos una fe en amor hacia el hermano, pero sí practicamos en otras cosas la fe, que no son cosas eternas, que son cosas efímeras, que se terminan en este mundo, que no van a alimentar su alma para la vida eterna. Y ahí está nuestro corazón, lamentablemente, en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales, en lo que podemos lograr y lo que podemos conseguir, lo que podemos tener. Y estamos tan mal, tan mal, tan mal. Necesitamos encaminarnos a un evangelio como el evangelio de estas personas, que ellos daban todo por ese evangelio. Quienes tienen un corazón bueno y recto, es decir, quienes tienen una actitud positiva hacia la palabra de Dios, buscan la manera de agradar y obedecer a Dios. Esto lo llevan a tener una fe genuina y a entender la importancia de creer y obedecer al evangelio. Tenemos que aprender a morir, hermanos, cada día al evangelio, al evangelio. Dejemos de pensar tanto en nosotros. Seamos buena tierra para la palabra de Dios. Seamos buena tierra para que Dios pueda hacer en nosotros cosas grandes. Y cuando digo cosas grandes, hermano, digo que podamos ser un buen testimonio para las personas que nos conocen. Tratemos de no dar mal testimonio, porque muchas veces damos muy mal testimonio. Y eso nos daña nuestra vida, nos daña todo. Porque muchas veces en lugar de meter a la gente a la iglesia, la sacamos de la iglesia. Tenemos que aprender a soportarnos, hermanos. ¿Cuántos se soportan aquí? No es fácil, hermanos, aprender a soportarnos. No es fácil. Es una tarea ardua de trabajo, de morir cada día a nuestras actitudes, nuestros comportamientos. Negarnos a nosotros mismos no es fácil. Podemos escalar muchos peldaños en la vida y lograr muchas cosas en la vida, pero si el amor genuino de Dios no está en nosotros, hermano, todo eso es basura. A nivel humano, pues te aplaudimos, pero a nivel espiritual estamos muertos. ¿Qué queremos nosotros para nuestra vida? ¿Queremos morir o queremos vivir para Dios? Si tú quieres vivir para Dios, tienes que morir. Y si quieres vivir para el mundo, pues vive para el mundo. Pero te estás engañando dentro de la iglesia. Tienes que tomar una decisión espiritual. Y no que me la diga a mí. Yo no quiero que usted me diga a mí, yo quiero ser diferente. No, que usted se lo diga a usted mismo. Que usted hable con Dios, que usted le diga a Dios, Señor, perdóname. Perdóname porque he procesado todo tal vez mal. Lo he hecho mal, me he equivocado, he cometido errores, Señor. Porque ¿quién no comete errores en esta vida? ¿Quién no comete un error aquí? Hermano, yo no cometo uno, yo cometo un montón de horrores. No son errores, son horrores. Pero Dios a nosotros nos ama. Pero recuerde, hermanos, que tenemos que cambiar nuestra vida, porque aunque Dios nos ame a nosotros, Él no toma por inocente al culpable. No caigamos con que la gracia de Dios, no, la gracia de Dios es buena, sí, claro, pero cuando somos conscientes de que estamos haciendo mal y lo toleramos y lo excusamos y lo justificamos y caminamos en ese mal creyendo que estamos haciendo lo correcto,
Eso lo está viendo el Señor porque Él conoce nuestros corazones. Él escudriña cada uno de nuestros corazones. Dios conoce cuál es mi maldad y sabe lo que yo he hecho malo. Él conoce mi corazón. Yo no puedo justificar mis errores. Aunque quiera, no puedo justificar. Nadie puede justificar sus errores. Nadie. Por más que pongamos argumentos, la Biblia a nosotros nos pone ahí a cara descubierta. Como decía David, ¿a dónde iré? De tu presencia. No hay un lugar donde podamos escondernos, hermanos de Dios. Ahí incline su cabeza conmigo y hagamos una oración. Que Dios nos perdone. Que Dios nos ayude a caminar bien en su palabra y que podamos conocer más a Dios. Más. Nunca dejes de conocer a Dios. Nunca, porque a veces pensamos que lo conocemos y no lo conocemos realmente. Padre, ayúdanos, Señor. Que esta noche, Dios, sea una noche de reflexión. Una noche, Dios, así como tu semilla un día murió para darnos vida. Que hoy, Dios, nosotros podamos morir, Dios, y tomar tu cruz, Señor, y seguirte. Que podamos negarnos, Señor, a nosotros mismos, Señor, en contra de todo, Dios, aún de nuestras emociones, Señor, de nuestros anhelos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida pueda tener un final, Dios, correcto, Dios. Yo sé, Dios, que he pecado, Dios, que me he equivocado, que he cometido errores, Señor, que no he sido el perfecto, Dios, y no me justifico, Dios. Te pido perdón, Dios, y ayúdame, Dios, a mejorar cada día mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, y ayúdame cada día, Padre, a esforzarme, Dios, para poder tener, Dios, la actitud, Dios, de poder estar delante de ti, Señor, con tranquilidad, Padre. Y que cada uno de los que estamos aquí, Dios, podamos reconocer, Dios, nuestros errores, nuestras debilidades, Señor. Y podamos pedirte perdón, Dios. Porque necesitamos, Señor, tu perdón, Dios. Necesitamos acercarnos más a ti, Señor. Con un corazón, Dios, sincero. Ayúdanos, Señor Jesús. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Sé nuestro amigo. Sé nuestro corrector. Exhórtanos, corrígenos. Enséñanos a abrazar la cruz y a morir cada día para que tú vivas, Jesús, en nosotros. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú en este día, Señor, tú sabes qué hay en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y te podemos decir, escudriñanos. Escudriñanos, Señor. Escudriñanos, Padre. Y saca aquello, Dios, que está malo en nosotros, Señor. Para servirte, Dios. Para hacer tu voluntad, Señor. Por favor, Jesús. Por favor. Amén.